¿Qué tal, muchachos? Hoy aquí con un nuevo video, y esta vez vamos a trabajar con una transmisión de la lavadora Whirlpool. Es la lavadora Whirlpool, la Citizen. Entonces tenemos esta transmisión, que esta transmisión obviamente nos está sonando los rulimanes cuando gira en el centrifugado. Obviamente el sonido es bastante fuerte porque el rulimán de aquí se daña. Ahora, para repararla, nosotros tenemos que entender por qué se nos daña esto. Y esto se nos daña por la siguiente razón. Esto, al caerle agua al rulimán aquí, el rulimán pierde, digamos, la grasa original que trae, y empiezan a rozar hierro con hierro. Y llega un momento que los balines que tiene dentro del rulimán se desgastan, y es lo que hace que la lavadora empiece a sonar demasiado fuerte en el momento que empieza a ser centrifugado. Entonces, para nosotros digamos, tener una idea de cómo funciona esta transmisión. Esta transmisión es súper sencilla. Está compuesta por prácticamente por un tubo que es fijo, que va conectado directamente a la carcasa de la transmisión, y este tubo, que es digamos que es la flecha, por decirlo así, que es la que va a hacer el lavado. Esta me centrifuga y esta me lava. Entonces, muchas veces se nos daña este estriado que tiene aquí, pero en este caso el estriado está bien. Eso quiere decir que normalmente, si esto es un sello de agua, esto que tiene aquí arriba, si este sello me deja pasar agua porque se me daña o me carea el tubo aquí arriba, esto me va a dejar pasar agua y me va a caer agua dentro de la carcasa aquí adentro y me va a dañar el lavado. ¿Cómo sé yo que no me está pasando agua? Porque cuando yo muevo el lavado, que es esta perillita que está aquí abajo, el lavado está bastante suave. Ahora, el problema lo tengo en el centrifugado, porque cuando yo muevo el centrifugado, sí siento que está bastante áspero. Ahora, partiendo desde ahí, ya esta transmisión le hicieron una reparación en otro lado, no sé, la trajeron porque estaba sonando, y eso quiere decir que sencillamente le hicieron una reparación por la misma falla, pero al cambiarle el rulimán, lo que hicieron fue que le colocaron el mismo sello. Ya les voy a mostrar el sello. Este es el sello que normalmente trajo cuando vino aquí. Este es el sello Tina, el sello el que no deja pasar el agua. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue cambiarle el rulimán y le montaron el mismo sello. Ya esto no funciona. Y no funciona por una razón. Primero, porque este sello, al tener tanto tiempo y dejar pasar agua, ya pierde, digamos que su capacidad de mantenerse adherido al anillo al anillo este que trae aquí. Y lo que hace es que carea el anillo. Si lo pueden ver, no sé si se logra ver ahí, pero este anillo es un anillo que está metido dentro del tubo, y ese anillo tiende a hacerse unos surcos. Entonces, en el momento que tú le cambias el rulimán y le vuelves a meter el mismo sello, el sello va a quedar abierto en este surco, y es lo que hace que me pase el agua otra vez al rulimán. Lo vuelves a montar y se vuelve a dañar, lo vuelves a montar y se vuelve a dañar. Pero entonces recomendamos cambiar este sello. Este sello es bueno ponerlo nuevo cada vez que uno le hace una reparación a este tipo de transmisión. Pero aparte de que hay que cambiarle el sello, y nosotros tenemos este surco aquí, no es recomendable ponerle el mismo sello original que trae ella, a menos que en su país o en el sitio donde ustedes compren las refacciones le traiga el aro nuevo. Pero este aro ya no nos sirve con un sello de esta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Porque aquí no venden el sello, no trae esta pieza. Esta pieza que está aquí no la trae el sello nueva, sino solamente me viene el sello. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es que saco esta pieza y trabajo con un sello Tina de la misma Whirlpool, pero este sello me viene para el modelo de la Whirlpool digital. O sea, es el modelo que es más nuevo que la Citizen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este sello? Es el diámetro del orificio. Si se pueden dar cuenta, no sé si se aprecia, pero este diámetro es mucho más pequeño que este. Y no solamente es más pequeño, sino que me trae el resorte para ajustarme el sello al tubo. ¿Qué pasa cuando yo meto este sello
en esta transmisión? Pues sencillo, es el mismo tamaño, es el mismo grosor y me va a ajustar aún más en este aro que está aquí. Yo normalmente le elimino el aro y lo pongo sin el aro porque este sello este tubo debajo de este aro está totalmente sano. Entonces lo que hago es que pongo prácticamente la tubería nueva en un sello y me funcionaría como que si yo estuviera trabajando en la lavadora original de porque la lavadora original de este sello no me trae este aro, sino que me viene directamente al tubo. Entonces lo que yo hago es que saco este sello y le meto el sello en la tubería y santo remedio, ni tengo surco y me queda la lavadora como que si estuviera de fábrica. Entonces eso es lo que yo hago con esta lavadora, con esta transmisión, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarmar esta transmisión. Ya le pusieron tornillos aquí. Estos tornillos no son originales. Estos son pernos que le pusieron para ajustar la transmisión después que la repararon. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar estos pernos. Esto es un dado 12. Sacamos los pernos. Esto en cierta forma nos alivia un poco el trabajo porque ya no tenemos que estar picando los remaches originales que trae la lavadora, la transmisión, y por ende nos va a aliviar un poco el trabajo. No siempre es así, algunas veces no traen, cuando están originales hay que eliminar unos remaches que trae en estos mismos huecos donde le pusieron estos pernos. Cada uno de estos es un remache original que trae. Entonces para eso hay que perforarlo con una broca para poder separar las dos tapas que trae la transmisión. Entonces bueno, aflojamos todos los pernos. En esta ocasión nos salió bien con estos pernitos. Sacamos los pernos, luego sacamos el seguro, el seguro que está aquí, para poder separar las dos tapas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar de sacar los pernos, saco el resorte, perdón, el seguro que está aquí, desarmo la transmisión y hacemos el cambio del rulimán para luego posteriormente poner sello. Entonces, bueno, voy a hacer eso y nos vemos en el momento que ya tenga la transmisión desarmada. Bueno, aquí ya tenemos ya sacamos todos los pernos de la transmisión. Ahora vamos a sacar el seguro, este seguro que tiene aquí. Este es un seguro que está en forma de, hay algunos que lo traen como un seguro de esos que traen los rulimanes, pero en este caso este seguro es como un anillo. Entonces la forma que yo tengo para sacarlo es la siguiente: yo lo puyo con un destornillador, si pueden ver ahí, y le voy dando vuelta a la transmisión y él va saliendo como una forma de espiral, ¿sí? Entonces es muy sencillo sacar este seguro. Este seguro es más sencillo sacarlo que el otro lo pueden sacar también con un desarmador, o simplemente también lo pueden sacar con un saca seguro de esos que sirven para eso. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo de sacarlo y ya tendríamos libre esta pieza para sacarla. Entonces no debería estar tan apretada porque ya fue reparada la transmisión. Entonces la manera de sacar esta pieza es irla palanqueando poco a poco con un destornillador. La vamos palanqueando y después que ya afloje con la misma mano, a veces, no siempre, a veces suele salir fácil, a veces no. Vamos con un destornillador un poquito más fuerte para sacarla, y ahí ya entonces teniéndola afuera, ahí les explico la otra parte. Entonces, bueno, la vamos palanqueando poco a poco. Vamos dando de un lado, le vamos dando vueltitas y ella va a ir aflojando poco a poco. Como pueden ver, simplemente hacerle palanquita para que ella vaya aflojando. Y bueno, vamos a ver si termine de salir ahí.
La terminamos de palanquear y la sacamos. En estas condiciones ya tenemos la transmisión. Este rulimán que está aquí sí sirve. El que se dañó es el de aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos en la transmisión, tenemos el aro que nos va a censar, digamos, el movimiento de la tina. Es muy importante que cuando la vuelvan a rearmar, vuelvan a colocar el aro, porque este modelo de lavadora, si no reconoce la tina que está en movimiento, no va a funcionar y se les va a alarmar con el seguro de tapa. Entonces la idea es que tengan este seguro de tapa, este aro en su posición, de manera que en el momento de que la armen ya no tengan que volver a desarmar para poner esto, porque a mí me ha pasado que se me ha olvidado montar esto y la armo todo bien, inclusive la tengo montada en la lavadora y me doy cuenta que no sensa, y cuando más se me olvidó poner el aro, se me toca que desarmar de nuevo. Y en el caso que tengan perno, bueno, es un poco más sencillo, pero cuando la soldan es más complicado. Entonces, bueno, les recomiendo que siempre estén pendientes de montar este aro antes de sellar, para que tengan esto listo. Entonces no vayan a cometer la misma pendejada que cometo yo en ocasiones. Bueno, nada. Entonces nos toca sacar esta. Esta ha sido un poco más complicada. Esta la vamos a sacar. Vamos a tratar de separar un poco la tapa esta, la chapa esta de la transmisión del aro, para que nos lance un poquito el aro hacia arriba y poderlo ir palanqueando de manera que lo podamos sacar. Es un poco complicado sacar este aro, tienen que tener paciencia a la hora de sacar para que no vayan a rayar el poste de la transmisión ni nada, sino denle con paciencia y él va a salir. De que sale, sale. Entonces nada, si pueden, antes de empezar a sacar el aro, limpien bien esto. Si lo van a lijar, líjelo con una lija muy finita, pero muy poco, para que no le vaya a tener problema a la hora de que vayan a meter sello y le rebaje demasiado el diámetro del tubo. Y solamente es quitarle la basurita y algunas cosas que tenga ahí, para que el aro, como es a presión, este aro es bastante a presión, entonces él salga sin ningún problema. Entonces bueno, háganle eso y con paciencia, sáquenlo con golpecito con una mandarria de goma, lo van sacando y él va saliendo. Entonces bueno, voy a hacer eso y en lo que lo tenga listo, ahí seguimos el video. Como pueden ver, aquí ya tengo fuera la pieza, ¿sí? Esta es la transmisión como tal. Y bueno, cuando uno la saca, a veces el rulimán termina de reventarse porque está en muy malas condiciones y nos queda este aro y este aro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de sacar este aro y tratar de sacar este otro aro. En dado caso que este no salga, pues simplemente lo picamos, si se lo pueden picar o lo que sea. ¿Cómo lo saco yo? Pues de la manera sencilla. Cuando me pasa en este caso que se me reviente el rulimán, porque cuando no se revienta el rulimán, uno le va dando golpecitos con la mandarria de goma, o si tienes una prensa, bueno, mucho mejor, pero la mayoría de las personas no tienen prensa, por eso yo lo explico de la manera más rudimentaria posible, para que cualquier persona que tenga unas herramientas básicas en su casa lo pueda lograr. Pues no necesariamente tiene que ser con una prensa o con lo que sea. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí básicamente lo que yo hago es lo siguiente. Yo cojo, en este caso, un cincel y lo coloco de manera aquí, en la uñita que está aquí, y le voy dando golpecitos con un martillo, con una mandarria de goma, y lo va llevando con paciencia, de manera que los golpes que nosotros le vayamos a dar, el cincel no nos lleve a dañar el poste. Entonces, con paciencia, poco a poco lo vamos sacando. Como pueden ver, ya lo tengo prácticamente afuera, entonces aquí lo que corresponde es seguirle dando hasta que salga, y lo mismo vamos a hacer con este aro. Este aro también lo vamos a golpear de esa manera, lo sacamos y lo vamos, si quieren lubriquenlo con un poco de grasa o aceite, de manera que le pueda salir más sencillo. En este caso está saliendo bastante suave, pero a veces está pegado por la cantidad de agua que le cae y el óxido lo pega bastante. Entonces esta es la forma, simplemente sacamos este anillo, sacamos esto y empezamos a armar de vuelta la transmisión, montándole su rulimán nuevo. Este anillo ya no lo vamos a utilizar, pero no lo desechen, porque este anillo nos va a servir para trabajar con las transmisiones de lavadora Mave e Easy, para hacerle lo mismo, porque normalmente en las lavadoras Mave se nos carea y se nos hace surco es el poste.
Entonces el sello de la lavadora Mave Easy es más o menos parecido a este diámetro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para nosotros poder recuperar el poste sin necesidad de cambiarlo, lo que hacemos es que le metemos este mismo aro, este aro de Whirlpool, que es el mismo diámetro de la Mave, se lo metemos hasta donde va el sello y le incluimos el sello arriba, y eso queda perfecto. Entonces, ese es otro video que les tengo por ahí sobre las lavadoras Mave. Entonces, bueno, no sé si lo tengo grabado, si no yo voy a revisar. Si no lo tengo, pues lo voy a montar para que también tengan ese videito por ahí. Entonces, bueno, déjenme terminar de sacar esto. Saco esto y procedemos a hacer lo que es el armado de vuelta de la transmisión. Como se pueden ver, es una reparación bastante sencilla. No necesita muchas herramientas sofisticadas. Simplemente es tener paciencia y trabajarlo con cautela para no dañar la transmisión. Entonces, bueno, termino de sacar esto y continuamos con el video. Ok, como pueden ver, ya tenemos lista la transmisión. Ya le sacamos el arito, este aro, que es el que un poquito más cuesta, pero bueno, como le dije, poco a poco, con paciencia, lo sacan de manera que no vayan a dañar este poste y sobre todo de esta área de aquí para abajo, que es donde va a caer el sello. Entonces, bueno, ya teniendo esto listo, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos volverle a lanzar su sello, y meter el sello dentro de meter el sello nuevo dentro de este. Quedaría un poquito más ajustada. Claro, habría que engrasar bien esto y engrasar bien bastante esto para que esto tenga bastante lubricación. Quedaría bien, o sencillamente lo podríamos meter directamente en el tubo. Entonces, bueno, ya ahí queda de decisión de ustedes qué es lo que quieren hacer con respecto a eso. Yo normalmente a veces le pongo el sello y a veces le lanzo esto. Cuando le pongo el sello queda un poquito dura, pero eso no le va a afectar en nada al centrifugado. Al contrario, lo va a hacer más hermético a la hora de que caiga el agua. Si le dejan el sello con si le dejan el aro con este sello, va a quedar más hermética. Y si la dejan sin el sello también va a quedar bien. Entonces, bueno, ya eso es decisión de ustedes cómo lo quieran hacer. Normalmente cuando le hicieron la primera reparación, obviamente se vio que la golpearon bastante, pero sin embargo estos golpes no le hacen daño a lo que a nosotros nos importa, más estos que están aquí. Entonces estos golpecitos que están aquí sí es un poquito preocupante, y por estos golpes es que yo le voy a colocar el sello nuevamente, para evitar que por estos golpecitos que tiene aquí, no sé si se logra apreciar en la cámara, pero aquí cuando estuvieron sacando la primera vez junto con estos pocos golpes, la golpearon aquí y hundieron el metal. Entonces, para no correr riesgo de que por aquí me pase agua, lo que voy a hacer es que le voy a colocar de nuevo el sello para que me selle bien esta parte. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer. Voy a colocarlo. Lo primero que hay que hacer es, bueno, ya hicimos la instalación del rulimán nuevo, ¿sí? Entonces procedemos simplemente a meter esta pieza. Otra cosa, si ustedes ven, el rulimán va a ir hasta donde está estas líneas punteadas que están aquí. Ese es el límite del rulimán, hasta ahí tienen que meterlo. Esto es lo que va a agarrar el rulimán. Entonces, claro, en el momento que nosotros vamos a meter el rulimán, lo llevamos hasta esas líneas y con una mandarria de goma le damos aquí, con una de goma, no con una de metal, porque probablemente si le dan con una de metal vayan a dañar el borde de esto. Simplemente lo vamos llevando con una mandarria de goma hasta que nos llegue al sitio. Y nosotros aquí vamos a ir a darnos cuenta cuando ella baje. Entonces, la mandarria de goma lo que va a hacer es que no me va a maltratar de ninguna manera el metal o la chapa. Y ella va a ir bajando poco a poco. Van a ir dándole hasta que llegue a su sitio. Ahí casi la tenemos. Un par de golpecitos más y la llevamos al sitio. Y ahí la tenemos. Déjenme verla bien en la luz. Sí, nos falta un poquito todavía. Vamos a llevarla más al fondo.
par de golpecitos más. Ahí está. Entonces bueno, como pueden ver, ahí ya llegó a su sitio el Rulimán. Y tenemos ya el Rulimán nuevo ya instalado. Entonces, ¿qué nos corresponde? Como les dije anteriormente, no se olviden de esta pieza. Importantísimo que la pongan, porque a veces se les olvida y montan la chapa y tienen que desarmar todo de nuevo. Montamos su pieza, que es la que va a ser el censo de la tina. Y procedemos a montar la segunda tapa, que es esta. Procedemos a montar su segunda tapa en la misma posición que viene. No hay manera de equivocarse, porque ya trae esta chapita aquí y esta chapa trae 2 tornillos, y esa es la que nos va a decir la posición. Así que vamos a hacer, ella debería de llegar sin mayor problema con la mano. Si no, pues le damos unos golpecitos con la mandar de goma aquí, suavecito. Y ahí la tenemos, ¿sí? Entonces ya la tenemos lista ahí. Como pueden ver, ella tiene que quedar rotando sin ningún problema. Le metemos su seguro. El segurito lo podemos meter hasta con la mano, esto no hay ningún problema. El seguro es bastante fácil de meter, no necesitan ninguna herramienta especial para meter esto. Con la misma mano lo llevamos al sitio. Traten de no jalarlo mucho para que no lo vayan a estirar. Y con el destornillador pues lo vamos haciendo palanquita. Y de la misma manera como lo metimos, vamos bajando en espiral y él va entrando sin mayor problema. Sacamos una de las puntas, lo llevamos al sitio y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la misma mandar de goma suavecito, lo vamos llevando hasta su sitio, que es donde va a estar el seguro de tapa. Denle suave, no vayan a rayar la estría. No es porque se vaya a dañar, pero no es bueno rayar la estría, pues. Entonces, claro, ahí quedó el seguro en su sitio. Y bueno, procedemos a meter los tornillos, que son en este caso son unos pernos que trajo la misma transmisión, porque ya la habían reparado. Pero en el caso que no tenga los pernos, pues lo que yo hago es simplemente, no hago estos pernos porque me parece que son bastante tediosos. Simplemente le pego un punto de soldadura en una de las puntas. Aquí en esta punta le pego un punto de soldadura, le pego un punto de soldadura a esta chapa de aquí, y así hago con las 4 esquinas, y eso queda súper seguro, porque igual ella cuando va atornillada a la tina va atornillada con unos tornillos que también la agarran. Entonces básicamente no es necesario abrirle este poco de hueco para meterle estos pernos, pero bueno, ya que los tiene vamos a utilizarlos, y así evitamos la soldadura. O sea, nos evitamos un trabajo extra que no tiene sentido, porque ya tiene los huecos abiertos, ya alguien nos hizo ese trabajo. Entonces bueno, aquí lo que falta es colocamos todos los pernos de vuelta y nada, y listo. Pues ya quedaría nada más que montarle la tina. Entonces bueno, voy a terminar de montar los pernos en lo que la tengan lista. Ahí le da falta todavía el sello, entonces ahí les explico cómo es la cuestión con el sello. Entonces bueno, monto los pernos y nos vemos cuando ya vaya a montar el sello. Bueno, como pueden ver, ya la transmisión la tenemos armada. Ya le colocamos toda su serie de pernos que están de este lado. Ya colocamos su seguro. Ahora vamos a proceder a montar lo que es la parte del sello. Entonces, como les estaba comentando anteriormente, vamos a montarle ¿cómo se llama? Su arito de metal, para poder protegerla, porque le vi, aunque viéndolo, el sitio donde va a sentar el sello no está golpeada, sino que está golpeada un poquito más arriba. Pero primero vamos a hacer una prueba. Podemos poner el sello. Como pueden ver, miren, este sello queda bastante justo, o sea que es el diámetro exacto de este. Y como ustedes pueden ver, el resorte mismo que trae el sello la va a hacer que ajuste más. Entonces claro, toda esta grasa hay que sustituírsela y ponérsela en la parte de abajo.
Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar un poquito de grasa bien aquí para que el sello asiente bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle la misma grasa jabonosa. Ponemos una buena cantidad de grasa para que no vaya a tener problema de lubricación. Y llevamos el sello a su sitio. Como pues, el sello está a presión, a presión. Entonces, esto es lo que a nosotros nos conviene que tenga la transmisión. Que esté bien a presión. Con una mandada de goma lo llevamos a su sitio. Como pueden ver, él calza perfectamente en la transmisión. Lo que les quiero decir con esto es que este sello no es normalmente la que trae esta lavadora. Esta lavadora trae el sello con la boca más grande, pero yo se los cambio por efecto de este aro, que como pueden ver, él se hace surco cuando el sello se daña. Si le montamos otra vez un sello nuevo de esta misma, con este surco, pues nos queda la misma pendejada y vamos a seguir botando agua y dañamos otra vez el rulimán. Entonces, bueno, esta transmisión quedó ya lista. Solamente toca montarla en la tina y agregarle todos sus accesorios y ya tenemos una transmisión 100% operativa, y le puedo asegurar que va a durar muchísimo tiempo. Yo lo que me resta es que le voy a echar un spray cromado de manera que quede lo más nueva posible. La armo y le monto todos sus accesorios y ya la lavadora está en perfectas condiciones. Entonces, bueno, ese era el videito que les quería dejar. Si les gusta, denle like y comenten. Es una forma de ayudarnos en nuestro trabajo del día a día. Entonces, bueno, ahí les dejo este video. Espero que les sirva en su trabajo o en sus reparaciones de su hogar. Y nos vemos en otro video. Chao, chao.